Buenos días, nos saludamos hoy 15 de abril, nuestro devocional 105 del plan bíblico Lámpara a mis pies. Queremos dar la bienvenida y queremos poner este tiempo delante de Dios, allí donde estés. Te invitamos a cerrar los ojos, a disponer nuestro corazón para lo que el Señor nos quiera hablar. Amén. Amado Señor, precioso Espíritu Santo, en esta mañana venimos delante de ti. Padre Celestial, hoy nos presentamos a la luz de tu palabra y te pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe, que nos enseñe, que nos transforme, Padre Celestial. Hoy te pido que reveles a nuestra vida, Señor, esas enseñanzas que quieres que pongamos por práctica, Padre Celestial. Te pedimos que tengamos la sensibilidad para escuchar tu voz, Señor, y para obedecer lo que nos has mandado hacer, Señor. Hoy te damos gracias y te pedimos que hables a través de nuestros labios, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos junto con mi esposo Jorge Corredor. Qué pena, no nos presentamos, pero bueno. Vamos a iniciar nuestro devocional leyendo la palabra en el Nuevo Testamento. Arrancaremos con Hechos, capítulo 5. ¿Quieres leer, amor? Muy bien. Dice, Hechos capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, le vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados, eh, y atormentados, perdón, y atormentados, que no puedo ver, Trayendo enfermos y atormentados. de espíritus inmundos y todos eran sanados. Bueno, eh, básicamente, uno puede ver la obra del Espíritu Santo. En nuestros días el Espíritu Santo es el que hace la obra y el mismo Espíritu Santo de aquella época es el Espíritu de hoy. Y digo, gracias a Dios que el Espíritu Santo está con nosotros porque Él es el que nos ayuda a nosotros a vivir en medio de este mundo como complicado, donde nosotros nos tenemos muchas interrogantes. Pero hay cosas que uno tiene que tener cuidado, sobre todo con la relación con el Espíritu Santo, con Dios. A veces uno puede hacer palabras o votos a la ligera, compromisos a la ligera, y uno tiene que ser consciente de que delante de Dios uno no puede hacer ese tipo de cosas. Uno muchas veces le puede fallar al hombre, pero a Dios no se le puede fallar. Eh,
En este caso, Ananías y Zafira, a mí se me hace sorprendente que ellos pensaron que estaban engañando al hombre. Y lo más curioso del asunto es que eh, Pedro le hace la pregunta a Ananías y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón con esto que hiciste? Y le decía, no estaba en tu poder el determinar si lo hacías o no lo hacías. En otras palabras, tú podías perfectamente decir, lo que tú tenías era tuyo y no tenías que necesariamente Dame. darlo. Pero también, si ya hubieses tomado la determinación de darlo, estaba en tu poder el poder hacerlo y no dejarte tentar por la ambición, por el engaño. Y, y a veces uno piensa negociar con Dios las cosas cuando uno ya ha pactado algo. Y uno tiene que aprender a ser hombre de integridad. Eso lo hace a uno marcar una diferencia delante de los demás, ser íntegro. Lo otro que habla es de las maravillas que hablaba. Tanto es la presencia del Espíritu Santo en un hogar, o tanto es la presencia del Espíritu Santo en una persona que eres mismo la presencia del Espíritu Santo se encarga de acercar a aquellas personas que vienen a buscarlo a Él, como apartarlo de aquellos que no conviene que se acerquen a uno, ¿sí? Porque Él es el que marca la diferencia, y eso es lo que habla justamente en el segundo pasaje, que tantas maravillas hacían que la gente que necesitaba y quería buscar de Dios, aún con solo esperar la sombra de Pedro, recibían el. Pero aquellos que no simplemente se mantenían a la distancia y alejados. Entonces, cuando uno anda en amistad con el Espíritu Santo, cuando uno busca esa amistad con el Espíritu Santo en integridad, uno debe andar siempre con un paso firme, seguro, amándolo a Él, creyendo que con Él podemos tener esa recompensa de su amor, de su gracia, de su perdón, pero también de su protección. Dame. Bueno, vamos a continuar con la lectura del Antiguo Testamento. En nuestro plan bíblico estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23. Los excluidos de la congregación. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir cuando saliste de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Y más no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Edom, recordemos que son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allí fuera cavarás en ella y luego cavarás con ella, perdón, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Leyes humanitarias. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo.
Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimas. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto, porque la abominación es a Jehová, tu Dios, tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bueno, esta palabra del capítulo 23 es un complemento de lo que leímos en Hechos 5. Y resaltamos este versículo 23 porque es una explicación de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amén. Uno podría pensar, como decía mi esposo, que Ananías y Zafira, pues no, el pecado de ellos no fue tan grande, porque básicamente ellos vendieron su heredad y llevaban toda la plata para allá. Pero lo que significó su mentira y su engaño fue tratar de, eh, o sea, hacerse miembros de la iglesia eh, y fingir esa devoción y esa reverencia y fingir ese fingimiento de algo que no era real en sus corazones y era esa unidad de espíritu que la iglesia en ese momento estaba desarrollando, la unidad de espíritu que da precisamente el Espíritu Santo. Pero ellos procuraron engañar, se dejaron tentar más por la ambición. Y como decía Pedro, nadie les estaba pidiendo que vendieran, eran básicamente algo que Dios puso en sus corazones, pero pesó más el amor al dinero que lo que Dios les hablaba. Y en este capítulo 23 de Deuteronomio vemos algunas leyes que nuestro Señor nos dejó a través de la vida de Moisés. Habla de guardar la integridad, pero también habla de guardar como la pulcritud del campamento. El campamento era el lugar donde ellos residían, pero también allí estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y hoy en día nosotros, ¿cuál es el templo del Señor? Pues nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Y a veces olvidamos eso, a veces nos permitimos cosas incorrectas. Y el Señor a través de esta palabra nos está llamando en esta mañana, este 15 de abril, a poner las cosas en orden. Saben que aquí habla de algo tan sutil como es el hecho de ir al baño. En el desierto, Dios no les decía, Dios les dio las instrucciones incluso para eso. Y es que el Señor quería enseñarles a guardar esa pulcritud, quería enseñarles a guardar esa limpieza, ese orden. Y también el Señor quiere hacerlo con nuestras vidas, o sea, somos templos del Espíritu Santo. Hay cosas que hieren al Señor de nuestras actitudes. Tal vez esta mañana la invitación es que nos examinemos y miremos cuál de nuestras acciones pueden estar trayendo un mal olor delante de nuestro Señor. Pasamos una convención en la cual nos hablaban a las mujeres del aroma que estamos transmitiendo delante de Dios. Em, Saben, muchas veces en la Biblia se habla de los holocaustos, se habla de esas ofrendas, de ese olor grato delante de Jehová. Y, y los invito esta mañana a que nos examinemos para ver si nuestras acciones, nuestras ofrendas delante de Dios
están trayendo ese aroma agradable a Dios, o si hay cosas por poner en orden y por sanear delante de nuestro Señor para que lo hagamos hoy. Bueno, vamos a compartir en devocional. También seguimos con Deuteronomio, capítulo 6, 24, perdón. Y bueno, el capítulo 24 habla de cuando alguno tomare por mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberla hallado en cosa, en alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Recordemos que este pasaje, nuestro Señor Jesús nos lo explica más adelante en los evangelios y nos habla de que esto se les permitió hacer porque ellos tenían el corazón endurecido. Pero más allá de eso, el Señor dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y salida de su casa, versículo 2, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, que no has de pervertir. Veamos lo impresionante que para el Señor es eso, o sea, nuestro voto debe ser sí y debemos permanecer fiel en él. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la mula del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y le quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 8. Cuídate de las lepras contagiosas. Observa y pon en práctica lo que te enseñen los sacerdotes levitas. Cumple lo que yo les mando. Acuérdate de lo que Jehová tu Dios hizo con Miriam cuando el pueblo estaba en camino al salir de Egipto. Ahí nos habla de la obediencia, de ser guiados por nuestros líderes y pastores. La lepra significa el pecado que está en nuestros corazones, que nos aparta del Señor. Entonces, cuando vamos delante de nuestros líderes y ellos nos exhortan o nos dirigen a hacer algo, lo que el Señor nos dice acá es obedece, porque la desobediencia trae lepra espiritual. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si falta algo de la prenda, cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová, tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en su tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, perdón, ni tomarás, disculpen, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para aquel extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Amén. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Eh, amén. Te hablo, No, señora. yo pienso que hay muchos aspectos en la parte de, habla muchos aspectos en la parte del Deuteronomio, pero algo que habla Dios es la manera como manifiesta su generosidad hacia su pueblo. O sea, ante todo, si nosotros vemos, Dios no llevó a Egipto al pueblo de Israel, porque sí, él ya lo tenía planeado aún desde Abraham, pero él lo tenía con un propósito porque él estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para que ellos aprendieran a ser sus hijos, aprendieran a ser sus siervos, ¿sí? Y a veces uno pasa por pruebas, pero uno no entiende las pruebas, uno no entiende por qué, qué es lo que Dios quiere buscar a través de eso. Y ahí está la razón del asunto. Cuando dice que cuando ellos fueran a hacer bendición para la viuda, para el huérfano, aún para el extraño, para aquel que fuera pobre, que no pudiese comer, ¿sí? Que no tuviese de dónde comer, eh, decía que justamente no tenían por qué negarle esa porción de la comida que dejaban en ese hogar, ¿sí? Uno normalmente dice, uno se ahorra hasta el último grano de arroz porque no quiere, hemos dicho, desperdiciar absolutamente nada. Y es cierto, uno no debe desperdiciar, pero no es desperdiciar con el ánimo egoísta de que nadie más puede coger, sino es con el hecho de saber aprovechar los recursos que hay. Jesús mismo lo muestra cuando dice que recogieron 12 cestos después de la alimentación de los panes, ¿sí? Entonces uno tiene que considerar eso. Pero también él habla sobre el derecho de aquella persona que, aún teniendo el derecho de ir a recoger, que no fuera a abusar, porque muchas veces uno puede ir a abusar y dice, no, me quedo, un ejemplo, si yo me ofrecen a mí quedarme en una casa durante 2 días, pues Me que sean quedo 2 días, unos no, 10 pero no días. digo nada y me quedo 10 20 días, 30 días, no, eso es abusar. Y eso era lo que decía específicamente, que si iban a recoger, se podía recoger lo que se cogía del momento, las gavillas de la mano, pero no que cogiera la onza y que llevara la cesta, mejor dicho, a hacer mercado en la casa del vecino, ¿sí? Sí, Es claro. básicamente eso. Entonces, esos son los detalles que muchas veces uno ve, que Dios le enseña a uno y que uno sabe que de pronto no los toma como una vanidad de cortesía, pero que Pero Dios marcan prueba la el corazón. diferencia y que marcan el corazón y prueban el corazón de una persona que se comporta como un pueblo. No sé si tú quieras decir algo más. No, eh, mucho por estar de ahí. Me impactó también el versículo 23 donde hablaba de que no van a pagar los padres por los pecados de los hijos, ni viceversa, ¿no? En ese asunto. Cada uno debe ser responsable y eso a veces uno, no, o sea, hay que enseñarle a los hijos a ser responsables de sus acciones porque eso acarrea pecados sobre ellos No, y y sobre uno. sobre la ascendencia de uno, sobre la ascendencia de uno. Entonces, eso es muy claro. Ustedes miran el ejemplo del rey David. David fue una persona que aunque pecó, bueno, se arregló delante de Dios. Pero ¿quién fue el que falló después delante de él? A pesar, pues Salomón, ¿sí? Y David de haber vertido a Salomón, ¿sí? Entonces, pues son cosas que uno tiene que entrar a evaluar, que la formación que uno le da a los hijos también, eso cuenta dentro del temor que pueda uno transmitirle a ellos para que ellos no cometan los errores. Hay una parte que me impacta y es cuando dice que no le retengas el salario a alguien. Es como, no dejemos de pagar lo que debemos. Si yo le pido prestado a alguien algo por poco que sea, eh, debo ser consciente que debo pagarlo. O sea, no,
no lo retengamos, o sea, no digamos después pago, no. Seamos prontos para devolver lo que nos han dado. Pero mira que también dice algo muy claro, dice, no retengas el salario, pero no dices solamente bajo estas circunstancias. Si te trabajo mucho tiempo, si te incumplí tu tiempo, no. Simplemente dice, no retengas el salario. No dice qué tipo de trabajo o cuánto Sí, trabajo, no. Porque muchas veces uno es dado a que no es un trabajo regular, entonces no le pago lo que debería hacer porque es como medio justo, ¿no? No, ahí Dios es un Dios justo y eso también lo que hicimos en un devocional anterior, dice que nosotros debemos ser como nuestro Padre Celestial para ser hijos, ¿sí? Que Dios, siendo, siendo Padre, Él da justos e injustos el sol, la lluvia, ¿sí? A todos les da con generosidad. Y Él no mide que, ay, que porque este hizo menos, entonces le doy, o porque este hizo más mal, entonces le doy menos. No, Él no hace eso. Y eso es lo que Jesús nos pide a nosotros que hagamos. amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura de Job, Job capítulo 15. Job capítulo 15 y dice, Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz tematita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y sus razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo. Y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. Muchos más avanzados en días que tu Padre, y en tan poco tienes las consolaciones de Dios y en las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? ¿Para qué contra Dios vuelves tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los labios nos contaron, los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. El que no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparando día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban en ruinas. No prosperará ni durará sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de sobornos. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño.
Bueno, esta palabra, pues, es uno de los amigos de Job que está, pues, haciéndolo sentir, mejor dicho, echándole puya, ¿cierto? Y tratando de explicar la situación de Job desde su propia sabiduría, pero a mí me impactó este versículo que es el 6 y dice, y tu misma boca te condenará y no yo, y tus mismos labios testificarán contra ti. Y esto es como un paralelo con lo que leíamos en Deuteronomio y lo que leíamos también en Hechos, capítulo 5. Sí, no es cierto. Yo personalmente encontré algo más que dentro de la palabra que Dios me mostraba. Y era, uno encuentra que este personaje reprende a Job, pero él se pone en la posición de los ancianos, de que acaso Dios no me haga a mí mismo, a nosotros también. Y pienso que esa fue la misma osadía, donde no midió a quién le estaba dirigiendo las palabras. La misma osadía que cometieron los que se rebelaron contra Moisés. Ah, No, bueno, no me acuerdo cómo se ah, llama. los que se les Bueno, abrió la tierra. los que, sí, en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, dice que hubo uno de los hijos de, bueno, no me acuerdo en este momento, pero que dice que se abrió la tierra, porque ellos justamente llegaron y le dijeron a Moisés, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros también? ¿Acaso Dios no nos puede decir también y nosotros no tenemos autoridad? ¿No nos puso Dios en este lugar? A Y Coré. a Coré, exactamente, fue a Coré. Y fue donde justamente eh, dice que Dios tuvo que poner una vara, le dijo que a todos los principales de, de las tribus colocaran una vara, y la vara que reverdeciera era la vara que él iba a respaldar. Y en esa vara aparecía el nombre de Abraham, ¿sí? Entonces, hay que entender que también uno tiene que tener temor. Y el temor es que en el momento en que uno va a llamarle la atención a alguien, uno tiene que saber a quién se dirige, ¿sí? Porque esa persona, aún en el momento en que se ha constituido como hijo de Dios, o esa persona aceptó ser hijo de Dios, Dios lo ha separado para algo. Y tal como el temor de David que tenía con Saúl, que era su rey, y aun cuando el rey lo estaba persiguiendo, dice David que él no atentaría contra el ungido de Jehová. En el momento en que Dios lo llama a uno ya ha sido separado. Y asimismo, no solamente uno, sino cualquier persona de las que sabemos que son cristianas, sabemos que son hijos de Dios, debemos tener ese temor santo de saber a quién nos dirige, porque al final del libro de Job es donde uno ve que estas personas tuvieron que también pedirle perdón a Dios y orar a Dios, y decirle a Job para que orara por ellos, ¿sí? Porque ellos en su autosuficiencia y en su sabiduría eh, se llenaron de, 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 ¿Cierto? de orgullo y vanidad, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Amén. ¿Te parece si oramos? Bueno, Listo. ¿Oro yo? Listo. Ok. Vamos a cerrar los ojos y pues los queremos invitar a que reflexionen por un momento lo que, lo que Dios nos ha hablado a través de todas estas palabras. Cuando el Espíritu Santo en algún momento te trae a memoria las veces que tú has hecho votos o pactos delante de Dios y has fallado, o tal vez nunca, pero de pronto ha pasado por tu mente el sentirte tentado a hacer algo, pero tú dices, no lo hago, me falta la fe. Es importante que tú tengas claro qué es lo que Dios quiere específicamente que tú cambies en tu vida. Tal vez Dios lo que quiere es que tú simplemente seas una persona que puedas dirigir tu hogar, que puedas dirigir tu entorno, tu trabajo de una manera pulcra, de una manera limpia, porque donde tú vas, llevas la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? O tal vez en algún momento tú sabes que tienes en tus negocios con algún familiar, con alguna persona que tú conoces, tú sabes que tienes economías, negocios incorrectos, préstamos a interés incorrecto, en fin, solo tú sabes lo que Dios te ha puesto.
pero también de pronto has ofrecido economías delante de Dios que tú no has cumplido. Para Dios es muy importante la palabra, para Dios es muy importante. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Dios, por este tiempo. Te queremos dar gracias, Señor, y perdónanos, por favor, las veces que hemos hecho votos incorrectos, las veces que hemos dado nuestra palabra, Señor, de una manera incorrecta. Y te pedimos, Señor, que si en algún momento también hemos asumido una posición de juzgar, Señor, aquel que es nuestro hermano, en vez de mirar cómo poder ayudarlo delante de tu presencia, orando por ti, antes que juzgarlo, Señor, perdónanos también. Porque nosotros también, como dice la palabra, fuimos extranjeros, Señor Dios, en tierra de Egipto, entendiendo que la tierra de Egipto, Señor Dios, fue el mundo y que ahora tú nos extrajiste de ahí, Señor, y nos pusiste, Padre Santo, en, en tu olivo, Señor, en tu caminar, en tu pueblo. Señor, límpianos con tu sangre, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de cambio, un tiempo para reflexionar cómo nos debemos conducir en nuestra relación con el Espíritu Santo y con los demás, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, Señor. Suple las necesidades de cada persona, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, amor, por la oración. Eh, bueno, los invitamos a que se conecten mañana. Dios les bendiga, que tengan un bendecido día 15 de abril. Bendecimos la entrada y la salida de cada persona que se conecta hoy, Señor. Hoy ponemos bajo el pacto de tu sangre los hogares, las familias, Señor, acá representadas en cada persona que se conectó, Señor. Dios Todopoderoso, y presentamos las peticiones de su corazón. Padre, que si aún hay alguna deuda que esté generando argumentos, Señor, en contra de las finanzas de alguno de tus hijos, Padre Celestial, tú permitas que haya esa sanidad financiera, Señor, que haya ese perdón de deudas, que podamos restituir si aún a alguien se le ha dejado de dar lo que le corresponde. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, Señor, a cada uno de los que se han conectado. Bendice sus trabajos. Hoy los guardamos en tu nombre, Señor, y guardamos sus casas en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, los esperamos mañana. Bendecido día. Buen día.